Este debe ser el clickbait más horrible que he hecho en mi vida, pero quería aprovechar la oportunidad del partido entre Perú y Nueva Zelanda para contarles una teoría impresionante que vincula nuestra historia y Oceanía. Y es que hace unas semanas encontré el libro Túpac Yupanqui, el descubridor de Oceanía, escrito por uno de los historiadores peruanos más importantes de los últimos tiempos, José Antonio del Busto. En este libro se sostiene que fue este 10º soberano inca que en su afán explorador llegó hasta Oceanía, años antes que las primeras exploraciones europeas. Primero tengamos en cuenta que en este tipo de estudios, una teoría, si bien no es una verdad absoluta, es una explicación lógica que se compone de varias hipótesis, tiene evidencia, sustentos válidos, verificados, repetidos y probados. Si bien podría ser eventualmente refutada, una teoría tiene total validez científica y se enseña en esta comunidad. Pero volviendo a Túpac Yupanqui, el historiador José Antonio del Busto, barranquino de nacimiento, partió de unas crónicas de Pedro Sarmiento de Gamboa, quien hablaba que precisamente Túpac Yupanqui había sido descubridor de dos islas denominadas Aguachumbi y Ninachumbi en el Océano Pacífico, a donde fue en busca de oro tras una larga expedición marítima. Lo que faltaba entonces era encontrar lugares precisos a los que Túpac Yupanqui haya llegado, qué realizó, qué se sabía de él. Buscar en las casi 30.000 islas del Pacífico que pertenecen a Oceanía es evidentemente una tarea titánica, pero Del Busto resolvió este impedimento gracias a la corriente de Humboldt, la cual habría sido beneficiosa para el joven Túpac Yupanqui de 25 años en su travesía. Con esto en mente, el historiador peruano redujo las posibilidades y realizó un viaje que le permitió descubrir hallazgos fascinantes. En el recorrido académico que realizó divulgando su libro, y por ende su teoría, Del Busto señaló primero a la isla de Pascua. Este territorio, que actualmente pertenece a Chile y se encuentra, digamos, camino a Oceanía, tiene un santuario denominado Vinapú. En este se exhibe una construcción evidentemente incaica. Además, en esta isla, cuenta la leyenda, llegó un rey en una flota y se llevó a una doncella. Esta doncella le llamó Majuna Terrá, que en la lengua local significa hijo del sol. Otro sustento es que en la isla de Pascua o Rapa Nui se encontró camote peruano. Después, ya en Oceanía tenemos la isla de Mangareva, donde existe el llamado Estrecho del Rey Tupa, la leyenda del Rey Tupa e incluso la danza del Rey Tupa que se practica hasta hoy. Estas son manifestaciones que celebran a un visitante que habría llegado vía marítima y les enseñó metalurgia, textilería y cerámica, labores no menores. Túpac Yupanqui llegó, según Del Busto, en balsas del tipo ecuatorial, que conoció cuando conquistó el Golfo de Guayaquil y que tienen la particularidad de ser involcables. Este tipo de móvil también fue una evidencia en la región. En total, se estima que fueron 120 embarcaciones las que partieron en esta misión exploradora con más de 2.000 hombres. El Inca habría llegado a una variedad de islas incluyendo Nukuhiva, donde se encontraron quipus. Es conocida la adoración al dios Tiki en esta región de Oceanía, y según Del Busto, esta deidad habría sido nombrada así por Túpac Yupanqui, como una derivación del dios andino Apu Kun Tixi Huiracocha. No es descabellado pensar en la aventura de este joven inca explorador. En 1947, ya el noruego Thor Heyerdahl, no este Thor, sino este Thor, partió del Callao y llegó a la Polinesia en una balsa. Esta aventura fue incluso llevada al cine y también colabora la teoría de Del Busto. Perú parte a Nueva Zelanda y luego ellos nos devolverán la visita por este trascendental partido, pero la ruta, que parece larga e inusual entre estas dos tierras, tiene mucha historia. Previa a la llegada de los españoles, ya existían negros en Perú y habrían venido de la Melanesia. Además, es un hecho que fue Álvaro de Mendaña quien partió del Callao y descubrió las Islas Marquesas y las Islas Salomón en el siglo XVI. O que algunos años después, partiendo también de la costa peruana, Pedro Fernández de Quirós descubrió Vanuatu, o el mismo Luis Báez de Torres, quien salió del puerto Chalaco y descubrió Australia y Nueva Guinea. Detalles no menores.
José Antonio del Busto, tiene una larga obra en su haber a la que apenas acabo de llegar y que me ha dejado realmente fascinado. Sus estudios son de suma importancia, pero lamentablemente descuidados en las escuelas. Desde el inicio de su labor docente en 1953, al lado del notable Luis Jaime Cisneros, José Antonio se dedicó a explorar nuestras huellas con la mayor y más noble dedicación. Recibió la Orden del Sol en el 2006 y creo que es deber nuestro que su legado y su acucioso trabajo de investigación no vayan a parar a la orilla del olvido ni a la costa de la irrelevancia. Muchas gracias por ver este video. Personalmente ha sido muy grato encontrarme con la obra de José Antonio del Busto. No solo es prolífica, sino además es muy interesante. No solamente con lo de Túpac Yupanqui, por ejemplo, también tiene una investigación larga sobre Francisco Pizarro, de quien descubrió, entre otras cosas, que está ligado a través del hilo familiar al Cid Campeador, aquel famoso protagonista del Cantar de Nido Cid. De nuevo, gracias por ver este video. Y si pueden toparse con la obra de José Antonio del Busto, les recomiendo que lo hagan, que lo revisen. Acá están mis redes sociales y nosotros nos vemos la siguiente semana con más material. Gracias.